Ya, cuando tú quieras, ¿eh? Bueno, ahora parece que sí. Buenas tardes. Lo primero, daros la bienvenida a este taller, que espero que os guste, que yo estoy convencida además, y que bueno, pues, cumpla con vuestras perspectivas, o expectativas, mejor dicho. Lo primero, soy Teresa Lasala, soy jefe de unidad de cualificaciones profesionales en la Dirección General de Planificación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, y vengo pues, a presentar a Aurora Lázaro, que es la asesora técnico docente en el SEPIE y persona de contacto para Europass aquí en España. Entonces, cualquier duda, os va a explicar exactamente lo que es el Europass, aparte de que ya os han comentado esta mañana en la mesa, y luego ya le podréis hacer cualquier pregunta, porque mejor que ella no os lo va a resolver nadie, ¿de acuerdo? Sin más, os dejo con ella. Yo me tengo que ausentar, ya lo siento, pero bueno, adiós, buenas tardes. Venga, muchas gracias. Si se me oye bien por detrás, yo no tengáis miedo de ningún tipo. Yo creo que os vais a enterar más si estáis más cerca, y además durante todo el taller, cuando tengáis problemas o dudas o algo que no haya quedado suficientemente claro, vais levantando la mano y yo lo voy resolviendo, ¿de acuerdo? Si queréis sentaros por aquí, adelante, estáis más que invitados, y si no, pues quedaos donde estáis más tranquilos. Goretti esta mañana, no sé si habéis estado en la mesa 1, Goretti es mi jefa, la directora de la unidad de formación profesional, que está aquí delante, sentada. Ha hablado un poquito sobre Europass en la mesa 1 y ha dejado de alguna manera claros los 5 documentos que forman el dossier de Europass. Como sabéis, la mayoría de vosotros, porque estoy segura de que si no lo habéis utilizado, la mayoría ya habéis oído hablar de Europass, se trata de un dossier de documentos que tiene como objeto favorecer la empleabilidad de los usuarios, o sea, a nivel europeo. Quiero decir, documentos que se emiten en todos los países de la Unión Europea y que se deberían entender en todos los países de la Unión Europea. Nosotros vamos a tratar, voy a hablar de los 5 un poco, de 3 de ellos un poco, de 2 de ellos un poco más en profundidad, y sobre todo nos vamos a centrar bastante en el documento de movilidad, que es el que a la mayoría de vosotros os trae de cabeza. Vais a ver que no es tan complicado, que se ha simplificado bastante este año, que estamos trabajando en una simplificación mayor y en hacer la plataforma un poco más intuitiva, pero bueno, como tenemos una dotación económica determinada, no todos los años podemos invertir esa dotación en solamente la plataforma, o sea que vamos invirtiendo determinado porcentaje en mejorarla. Entonces voy a empezar un poco con un vídeo para que, no sé, os anime. Es un vídeo que ha salido de un concurso, de estos concursos que hace Europass para difundir y promocionar el uso de los documentos Europass. Creo que es bonito y que probablemente es hasta motivador, para que lo veáis a ver qué os parece. Está en inglés.
Bueno, un poquito sí, nos están grabando en streaming y aquí el cámara tenía algún problema con el streaming, por eso vais a salir todos hoy de espaldas, pero vais a salir. Entonces, luego, lógicamente, esto nosotros lo subimos a nuestra plataforma de YouTube y a la web, y ahí siempre podéis, todas las jornadas que estamos haciendo este año están siendo retransmitidas en streaming. Si hay dudas sobre todos estos talleres, siempre se pueden revisionar. Bueno, por eso es por lo que ha venido este caballero a interrumpir. Bien, este es un vídeo, ya veis que ahí habla de Important Papers in Lives. Bueno, pues probablemente sí pueden ser importantes pues para muchos de nuestros alumnos que van a buscar trabajo en un futuro próximo y que estos documentos les pueden facilitar la vida de alguna manera. O sea, y eso es lo que intentamos todos, nosotros desde aquí, vosotros desde allí. Para acceder a estos documentos vamos a entrar en esta página web que es www.sepie.es. Los que tengáis dispositivo electrónico tenéis ahí la red wifi y la contraseña para entrar a la red wifi con la T mayúscula, y si queréis podéis trajinar conmigo. Mientras yo trajino, vosotros podéis trajinar también. Sí. Sí, y perfectamente se puede. Bueno, pues con la de cafetería también, por lo visto, funciona perfectamente. Genial. Entonces, vamos a entrar nosotros a esa página web y seguidamente desde aquí arriba, desde el menú, si queréis, o yo suelo siempre entrar por costumbre ya desde aquí, iniciativas. Vamos a ver que vaya entrando. Vamos a pinchar luego en Europass. Y vamos a entrar a la página de Europass. Ya veis que está localizada en la página de SEPIE. A la derecha hay una columna donde dice documentos de interés. Aquí están las preguntas frecuentes que, si se leen, resuelven verdaderamente dudas. Y luego están los documentos Europass. Pinchamos, se abre un desplegable y ahí tenemos los 5 documentos Europass. Y luego tenemos un cuestionario sobre el uso de los documentos, que si queréis podéis rellenar a posteriori. A nosotros nos sirve a efectos estadísticos y a efectos de realizar determinados trabajos que hacemos más tarde. Nosotros, como os he dicho, bueno, los documentos son el currículum vitae, del que os ha hablado antes Goretti, el pasaporte de las lenguas, que está integrado en el currículum perfectamente. O sea, si nosotros rellenamos el currículum, la sección lingüística, luego podemos imprimir independientemente esa sección lingüística y tener el pasaporte de las lenguas, o podemos crearlo independientemente y automáticamente se cargará en el currículum, y cada modificación que hagamos en uno y en otro, como son 2 documentos que están perfectamente, digamos, alineados, cualquier modificación se carga automáticamente en el otro. Entonces, el pasaporte de las lenguas es un documento que aporta poco si ya tienes la sección lingüística del currículum, pero hay veces que te lo piden independientemente. Te piden, dependiendo de para qué puestos de trabajo o para qué formaciones, te piden un pasaporte de lenguas. El pasaporte de lenguas, como os ha comentado antes Goretti, está siempre referido al marco europeo de cualificaciones lingüísticas europeo. Entonces, ahí abajo tenéis luego lo vemos. Bueno, sigo y luego lo vemos mejor, porque así lo entenderéis mejor. Luego tenemos el documento de movilidad, que es el que os trae a vosotros de cabeza, para el que cada agencia nacional tiene unas directrices, digamos. Nosotros, como Agencia Nacional Española, tenemos unas directrices y una aplicación que es exclusivamente española. ¿Por qué? Porque Europa funciona, por desgracia, así. O sea, cada país tiene su propia manera de actuar y nosotros tenemos una aplicación para desarrollar este documento que, aunque parezca más complejo, a la larga nos facilita tener un repositorio de documentos al que todos podemos hacer referencia en un momento dado. Luego tenemos los suplementos, que, como hemos comentado antes, son documentos que nos ayudan a entender o que desde otro país se entienda la titulación que nosotros aportamos a la hora de seguir estudios o buscar un trabajo. Luego lo vemos con más detenimiento. Vamos a empezar con el currículum. Si pinchamos en currículum, se abre...
el vídeo, bueno, la página que va al currículum, el vídeo que hemos visto antes, y si bajáis un poquito cómo elaborar mi currículum Vitae Europass, pinchamos en el primer enlace, rellenar ahora mismo el currículum Europass, y vais a ver que se abre el editor del currículum Europass. Un momentito, que lo voy a hacer más pequeño, a ver si puedo. Ahí. Y veis que tiene como 3 secciones. Tiene un cuerpo grande, tiene una columna en azul oscuro y tiene luego otra columna que tiene una casilla que dice importar. Tiene esas 3 secciones. A nosotros nos interesa, lógicamente, el cuerpo es en el que vamos a trabajar, pero nos interesa empezar un poco por lo que pasa con los idiomas. Aquí veis que si desplegamos esta ventana emergente se abre la posibilidad de tener un currículum en 27 idiomas. Por lo tanto, si yo viajo a Alemania con intención de proseguir mis estudios, de buscar trabajo, rellenaré mi currículum en inglés, en alemán y, lógicamente, aquí tengo la interfaz que voy a escoger para rellenarlo en esa lengua. Nosotros lo vamos a dejar por ahora en español. Veis el currículum, que es el cuerpo del currículum, que tenemos el pasaporte europeo de competencias, que no es otra cosa más que el compendio de todos los certificados que vayamos subiendo al currículum. Si pinchamos en pasaporte europeo de competencias, veremos si yo tengo un C1 de inglés y lo he subido para certificar que verdaderamente tengo ese C1, cuando pinche aquí aparecerán fotos ¿veis como esa? De todas las certificaciones que yo he subido para justificar que verdaderamente tengo esas competencias que digo que tengo. Pasaporte de las lenguas, que era el que estábamos hablando. Aquí, lógicamente, podéis introducir todos los idiomas que vosotros queráis, teniendo siempre como referencia esta tabla de autoevaluación. Si tenéis un certificado de la Escuela de Idiomas, mucho mejor, pero si no, porque habéis estado viviendo varios años en el extranjero, queréis autoevaluaros, también podéis. ¿Por qué no? ¿Habláis perfectamente inglés porque habéis vivido 5 o 6 años en Inglaterra? Pues me puedo autoevaluar. Puedo decir que tengo un C1, dependiendo de las competencias que aparece. Bueno, está descargando. A ver, mostrar descargas, ahora lo veréis aquí. A ver si me deja. En Adobe. Ahí lo veis. ¿Veis? Ese es el cuadro de referencia del marco europeo para las lenguas, en el que uno se puede autoevaluar y, por lo tanto, cumplimentar todo el pasaporte de lenguas. Pasamos a un momentito. Aquí. Ahí. Vale. Y la carta de motivación. La carta de motivación no es otra cosa que, lógicamente, la carta que muchas empresas te piden. ¿Por qué facilita de alguna manera las cosas? Porque este currículum realmente es un facilitador a la hora de hacer currículum, sobre todo para aquellos profesores que seáis de FOL o compañeros que tengáis de FOL. Realmente tiene un formato ya estructurado que lo podéis modificar, o sea, en tanto en cuanto lo necesitéis, pero verdaderamente os da un formato y un facilitador de todo. La carta de motivación, ¿veis aquí? O sea, lo único que tendríais que hacer es pulsar sobre los datos que se os piden y rellenarlos. Aquí están, nombres, podéis completar abajo, nombre, la información personal, tenéis el formato de carta, o sea, esperad un momentito, cancelamos esto para que veáis un momento cómo va. Aquí tenéis los nombres, la dirección postal, todo lo que tenéis que rellenar, o sea, el formato de la persona de contacto, de la organización, el asunto de la carta, la fecha, la localidad. O sea, para aquel alumno vuestro que no sabe completar una carta de motivación, aquí tiene una carta de motivación perfectamente estructurada simplemente para que entre y la complemente, la guarda y luego la puede descargar. ¿De acuerdo? Opciones. ¿Qué tenemos en opciones? Lógicamente, esto es un currículum Europass y, como tal, tiene un logo Europass. Pero ¿qué pasa si no nos interesa que este currículum sea Europass? Nosotros le podemos hacer prescindir del logo y hacer de él un currículum generalista, no necesariamente Europass, o volver a que lo tenga, ¿de acuerdo? O sea, podemos almacenar los datos en el navegador si queremos, pero es importante que lo tengáis en cuenta y también que se lo hagáis tener en cuenta a vuestros alumnos. No es un repositorio de currículums. Ese currículum lo vais a tener que guardar, descargar y guardar en vuestro ordenador o en vuestro pendrive, porque CDFOP ha creado el editor, pero no es un repositorio de currículums. Por lo tanto, guardadlo, o sea, descargadlo y guardarlo en vuestro pendrive o en vuestro ordenador, para que luego podáis
como vamos a hacer nosotros ahora, cargarlo importándolo, pinchando en importar. Nosotros podemos cargar un currículum ya creado con formato Europass, yendo a el ordenador, navegamos buscando el fichero. A ver, un momentito. Aquí tengo uno y lo cargo. Si tenéis preguntas, adelante, vais preguntando sin ningún problema. Ahí está, cargado. Si yo en estos momentos quiero modificar cualquier cosa de los datos que ya tuviera, porque resulta que el trabajo al que aspiro requiere unas competencias determinadas que no son las que aparecen en mi currículum, o sea, simplemente lo que tengo que hacer es editar la sección correspondiente o ocultarla. O sea, también puedo mover, o sea, si me interesa que la formación aparezca delante de la experiencia profesional, puedo reorientarlo, o sea, moverlo de un lado a otro, pero lógicamente todo se puede editar y se puede borrar, lógicamente. Sí. ¿Tienes que guardar cada currículum independientemente? Es decir, si has hecho unas modificaciones para otro... Yo lo guardaría, o tendría sí, yo lo guardaría realmente. Si ese currículum ha ido a la empresa Fagor, pues currículum para Fagor lo guardaría como tal. Exactamente, o sea... ya ves que lo que cuesta importar es nada, ¿no? Si realizamos cualquier modificación sobre el currículum, luego lo tenemos que descargar. Eso es importante, no lo dejéis ahí, porque si utilizáis el mismo ordenador, sí que aparece en el mismo ordenador, ¿sí? Pero si os movéis de ordenador, ya no os va a aparecer. Entonces... Es importante porque no almacena, es decir, lo que es la aplicación del currículum simplemente es un editor que nos permite crear el currículum como queramos, modificarlo, pero no almacena la información. En el ordenador de clases se os tiene guardada la información, pero en el momento que limpies todo el historial también desaparece. Por lo cual es importante que lo recordéis. Y luego lo que comentabais antes, por ejemplo, apuntando un poco más a lo que decía Olga, es decir, si puedes preparar un currículum que contenga absolutamente todo lo que habéis hecho y a partir de él luego importáis y generáis los currículums que os interese para cada puesto de concreto, adaptados al puesto de concreto. Entonces así tienes uno completo, 100%, en español, por ejemplo, y otro en inglés, y luego coges solamente la parte que te interese para cambiarlas. ¿Veis lo que os decía antes de que este currículum no es un facilitador? Estaba editando simplemente los datos personales. Ahí tengo los datos personales. Si yo quiero introducir algún tipo de dato más, tengo incluso pues, una sección para página web, para mensajería instantánea, incluso tengo campos complementarios. Si interesan campos complementarios, o sea, aparecen todos ahí. Si os piden el sexo, aparece. Si os pide la fecha de nacimiento, aparece. Si os pide un formato para fecha de nacimiento, aparece la nacionalidad, todo ese tipo de cosas. O sea, tenéis opciones múltiples y, lógicamente, podéis hacerlo tan amplio y tan informativo como vosotros necesitéis. ¿Perdón? No se traduce. No traduce, exacto. Claro, el currículum simplemente lo que os ofrece son interfaz, la traducción de las secciones. Eso os lo da hecho. Pero, lógicamente, si tú quieres hablar de tu experiencia profesional en inglés, lo traduces tú o vas a Google Translator y te lo traduce. Y luego lo pegas. Sí, te arriesgas a que meta. Lógicamente, tienes que, si no sabes mucho inglés, tienes que pedir que alguien te lo revise. Eso es así. ¿Va? Vale. Por ejemplo, en alemán. Veréis que os cambia los títulos de las secciones, eso sí os lo traduce, porque eso como es algo que es siempre igual, son textos fijos, eso sí que están traducidos. Datos ¿veis? personales en alemán, pero los datos personales son los mismos. Claro, pero el contenido lo tenéis que redactar vosotros en el idioma que os interesa. Por eso os digo... Claro, por eso os digo que sí que es interesante hacer un currículum completo en castellano, otro en inglés, lo tienes en los dos idiomas y luego sobre el completo ya importas y lo adaptas a lo que te interese.
y dices, esto para este puesto de trabajo no interesa, lo quito. Esto me interesa resaltarlo más, lo resalto más. Mirad ahora que hemos subido el currículum, para que veáis cómo se ve el pasaporte de las lenguas, ahora que hay archivos ya subidos al currículum. Ahora os comento cómo subir archivos, que es muy fácil. ¿Veis cómo se ve el pasaporte de las lenguas? Porque ya tenemos una sección lingüística de la que lógicamente podemos editar, o sea, podemos añadir idiomas o editando desde arriba, desde aquí, o eliminar idiomas. Así es como se vería, o sea, el documento. Si lo queréis imprimir, se puede imprimir también independientemente. Vamos a visualizar el currículum entero. ¿Cómo se vería el currículum entero? Si os piden que mandéis un currículum, que lógicamente normalmente uno de los requerimientos es que tenga 2 páginas, no más de 2 páginas, y aquí van a aparecer el currículum con las 2 páginas, más o menos, y luego aparecen todos los certificados, anexos más. Si vosotros hubiese rellenado la carta de motivación, todo eso aparece en la cola del currículum. Bueno, aquí aparece el pasaporte de las lenguas, ¿vale? No nos interesa esto. Perdón, debería haber ido al currículum para verlo. Lo bueno que tiene es que Para visualizar. te da ideas de cómo rellenarla. Y luego para lo que es el pasaporte de las lenguas, te viene una lectura para que sepas, en el marco europeo de las lenguas, a qué nivel se corresponde, qué tienes que saber para tener ese nivel. Con lo cual te orienta para saber exactamente dónde catalogar la comprensión auditiva que tienes o la capacidad de expresión oral que tienes y ponerlo pues, en el A1, del A1 al B2 en el que corresponde. Cuando no tienes unos estudios regados, por ejemplo, ¿hay alguna prueba de nivel para que pueda...? No, lo único que te viene es eso, una referencia de qué tienes, qué habilidades tienes que tener en ese ámbito para decir si es al nivel A1, A2, A3, B1, B2, B1. Eso es. Así es como una vez que os habríais descargado el currículum se vería. Veis que tenéis las 2 páginas del currículum, aquí un poquito más, pero bueno, en principio 2 páginas. Y luego viene toda la cola de todos los certificados que vosotros habéis adjuntado. O sea, y cuando enviéis el currículum, si os interesa, o sea, van a aparecer detrás una copia escaneada de todos los certificados que vosotros habéis subido previamente al currículum. Si no os interesa, lógicamente, mandad exclusivamente el currículum y si nadie os pide nada más que eso. Vuelvo al... Sí que hay. O sea, por ejemplo, en datos personales, o sea, en los datos personales ahí puedes poner pues los datos de mensajería, lo que hemos visto antes, a ver. Y luego tú puedes... ¿Sí? Mensajería instantánea, aquí tú puedes poner también, si quieres, arroba, pones Twitter, arroba, y luego los campos complementarios. No obstante, luego, ahora vemos, un momentito... O sea, aquí tenéis información adicional. Si vosotros entendéis que hay algo que el currículum no ha cubierto, podéis introducir información adicional. ¿De acuerdo? ¿Veis? Categoría, aquí hay un desplegable, a ver si son certificaciones, cursos. Si no está en todo ese desplegable, lo podéis escribir a mano. Es una caja de texto libre que acepta cualquier tipo de categoría nueva que vosotros queráis añadir. Y aquí ponéis la información adicional que no se ha recogido en el currículum. Exacto. Todo lo que vosotros queráis. ¿Qué recoge? Pues recoge lo mismo que recoge un currículum estándar, la experiencia profesional, o sea, la formación, la educación y luego, o sea, tenéis... Espera, seguimos un poco. Competencias personales. Aquí tenéis en competencias personales es la sección lingüística, digamos, porque además de la sección lingüística, las competencias comunicativas, las competencias de organización y gestión, competencias relacionadas con el empleo, y luego podéis añadir todas las que vosotros queráis. Otras competencias. Que queréis añadir una sección o simplemente modificar estas, podéis hacerlo. O sea, para ajustar el currículum al puesto de trabajo al que va dirigido. ¿Qué más os puedo contar? Podéis añadir una foto. Aquí tenéis los 5 principios básicos, así acortando 5 principios básicos, luego extendidos a muchos principios más. O sea, centres en lo esencial, está claro. O sea, para vuestros alumnos es una muy buena herramienta. Para aquellos chicos que nunca han hecho un currículum es una muy buena herramienta, porque realmente se lo da todo hecho, simplemente tienen que rellenar datos. Sí. Entonces, la recomendación es seguir siempre rellenando los datos en el asistente, más que descargar el currículum y
No, siempre trabaja sobre un currículum general, o sea, para luego, o sea, descargártelo y siempre trabajar sobre ese. No trabajas sobre el asistente porque el asistente no te guarda nada y muchas veces cuando trabajas sobre tu ordenador, aunque luego lo veas en tu ordenador, realmente es una copia, un reflejo de los datos. Solamente es un reflejo de los datos. Realmente luego cuando te pongas a trabajar no estás trabajando sobre tus propios datos. Tienes que importártelo y trabajar sobre ese currículum. Siempre. Y descargarlo y guardarlo. Muy importante, eso es muy importante. Y descargarlo y guardarlo. Bien, como veis aquí, un momentito, que vuelvo aquí. Veis que aquí en la sección lingüística hay determinados certificados que se han subido. ¿Veis? Se han subido a través de el clip de toda la vida. ¿Por qué os comento esto? Porque iba a deciros algo al respecto que se me ha ido el santo al cielo. Si vosotros, a eso iba, si queréis subir un certificado, simplemente tenéis que pinchar en el clip para subirlo, ¿de acuerdo? Aparecerá en el pasaporte europeo de las competencias. Estoy dando un poco de vueltas a esto. Pero cualquiera de los documentos de Europass, de los que vamos a hablar ahora, o sea, también lo podéis subir. O sea, ahora vamos a ver el documento de movilidad, en el momento, o vuestros alumnos, para certificar unas competencias que verdaderamente dicen que tienen, pueden subirlo en ese sector o en esa sección de competencias como certificado empresarial de las competencias que dicen que verdaderamente tienen. Por ejemplo, competencias de organización y de gestión, si verdaderamente su documento de movilidad Europass dice que tienen esas competencias adquiridas, lo pueden subir aquí, pinchando en el adjuntar un documento. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? Aparecerá al final y luego pinchando en pasaporte en pasaporte europeo de competencias, ¿vale? Ahí aparecerá. Que luego lo quieren mandar como un certificado de empresa a la hora de buscar un puesto de trabajo, ideal aparecerá al final, ¿sí? ¿Lo veis más o menos? Así a grosso modo y para que nos dé tiempo al siguiente. ¿Tenéis? Sí. Perdona, el pasaporte de las lenguas no es algo que aparezca por separado. Sí, mira. Que se inserta en el... Está insertado en el currículum, per se. Pero habéis visto antes que yo he querido visualizar el currículum y me ha salido el pasaporte de las lenguas. Si me pongo en pasaporte de las lenguas y doy a visualizar, me sale exclusivamente el pasaporte de las lenguas. Puedo imprimir y tener solamente ese documento. ¿Pero lo cumplimentas dentro del currículum? Sí, o al margen. Si pinchas sobre pasaporte, complementas o actualizas y se vuelca. ¿Y si tú lo haces directamente sobre el currículum, te aparece también por separado? Sí. O sea, es un documento que es un mismo documento, es una sección del documento y la información que tú vas actualizando se va volcando de uno al otro. ¿Ves? O sea, yo he pinchado el pasaporte de las lenguas, he dicho visualizar, si ahora quiero imprimirlo, simplemente lo doy a imprimir y se imprime. O guardar, lo guardo, ¿vale? Y lo puedo utilizar independientemente. Hasta aquí el currículum. Vamos ahora con el documento de movilidad. El documento de movilidad ya sabéis que es una especie de certificado de empresa que recoge las tareas realizadas en una movilidad, esto es, estudiantes o profesores o personas que están en un voluntariado que se van de un país a otro, eso es importante, o sea, a otro de la Unión Europea para realizar, o sea, una formación o unas prácticas laborales o un voluntariado, por ejemplo. Entonces, ¿qué recoge este documento? Las tareas que realiza, bueno, los datos de la institución que lo envía, los datos de la institución de acogida, las tareas que realiza esta persona y también las competencias que a través de estas tareas va adquiriendo esta persona. Eso es lo que nosotros queremos reflejar en el documento de movilidad. Y eso es lo que el alumno podrá utilizar también como anexo al currículum vitae. Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo si tuvieses un ordenador o un teléfono o una tablet, ya sería ideal. Entonces vamos a entrar en el mismo sitio que hemos entrado antes. A ver. ¿No os deja? ¿Tampoco? Lo que pasa que igual es el guión, ¿eh? El guión es medio. T mayúscula y el guión final, pero que va lenta, hay un ¿no? guión medio va aquí. lenta. Sí, esto es un guión medio. Esto es taller con mayúscula 2016 guión medio. ¿Habéis probado con el guión medio? Pero que va lento, ¿no?
va lento. Bueno, yo os cuento y me vais parando si veis que tenéis dificultades. Entramos entonces en www.sepie.es, vamos a iniciativas, otra vez a los documentos Europass. Europass y documentos Europass. Ahí. Y aquí vamos al tercer documento. Ya hemos visto el currículum, hemos visto un poquito del pasaporte y ahora vamos a ver el documento de movilidad Europass. Ya os he dicho antes que para el documento de movilidad Europass, Europass España ha desarrollado una aplicación. Esa aplicación, vamos a dónde puedo obtener mi documento de movilidad, y en esa aplicación nosotros tenemos ahora 3 enlaces. A vosotros os interesan 2 de ellos. El primero, que es donde vais a entrar como tutores, ahora vemos lo que hay que hacer, y vais a de alguna manera, cumplimentar el documento de movilidad y ver en qué paso se va encontrando, en qué estado se va encontrando siempre. Y luego os interesa el último. Y esto al final de todo. ¿Os interesa por qué? Porque a través de este enlace, módulo de consulta, que veis que dice introducir código de verificación, se abre una ventanita. ¿Qué es esta? Y esto lo veremos otra vez al final, pero, o sea, el primero y el último. Bueno, conexión no segura. Bueno, se abre una ventanita en la que tenéis que poner el código del documento. Y ahí podéis descargar el documento una vez ya se ha finalizado todo el proceso. Le podéis dar el enlace al alumno y el código del documento, y como eso es un repositorio donde están todos los documentos, el alumno se lo puede descargar siempre que lo necesite, ¿vale? De todas formas, la página esta que aparece hay que darle que sí, que confiáis en la página, ¿vale? Eso normalmente siempre lo pone. no aparece. Entonces hay esto, que decirle que sí que confiáis en, no informar, sino avanzado, y añadir excepción. Entonces le dices confirmar y ya te accede a la página. Bien. ¿Veis? Lo que vais a ver cuando entráis al primer enlace, al módulo del tutor, es esto. Si vosotros todavía no tenéis un usuario y una contraseña, tenéis que crearlo. Entonces vamos a registrarse, y en registrarse es tan fácil como minúsculas y números, ponéis vuestro usuario, lo creáis vosotros y vuestra contraseña. Importante, porque esto por teléfono resuelvo a veces muchas dudas de este tipo. Como vosotros sois tutores de movilidades muchas veces relacionadas con proyectos Erasmus, o sea, y a lo mejor el año que viene en vuestro lugar hay otra persona, o sea, sería interesante que tengáis una contraseña que sea institucional, que no sea propia, porque todo lo que vosotros trabajéis ahora, todos los documentos que aparezcan en vuestro perfil, no se podrán ver ya si nadie puede entrar con esas contraseñas. Quiero decir, nosotros los podremos ver, pero nadie, o sea, del centro se podrá acceder a ellos si os vais con vuestras contraseñas. Entonces es bueno que esas contraseñas sean del proyecto, por lo menos. Lógicamente, estos documentos, y este documento también en particular, no están ligados exclusivamente a los proyectos Erasmus+. Nosotros los ligamos porque trabajamos en la agencia Erasmus, pero están pensados para cualquier tipo de movilidad. Esto es, mi empresa me manda a hacer un curso de formación en Alemania y yo puedo tener mi documento de movilidad. O sea, aunque no tenga nada que ver con un Erasmus, ¿vale? Vuestro centro os manda a hacer un job shadowing que no tiene nada que ver con un Erasmus, a donde sea, y también podéis tener vuestro documento de movilidad. No están ligados a los proyectos Erasmus, aunque aquí siempre hablamos de proyectos Erasmus y de documentos Europass como si verdaderamente los tuvieran. Bueno, seguimos. Entonces, vosotros introducís vuestros datos, que son muy pocos datos, como veis. Escogéis el organismo validador, esto es vuestra comunidad autónoma, si es posible, y si no, SEPIE, y ahí es donde al final de todo el proceso llegará el documento y técnicamente veremos que está bien rellenado y os daremos el visto bueno. Ya podréis entrar en el módulo de consulta a descargarlo. Eso es un poquito, a grosso modo, lo que tendréis que hacer. Entonces, sí, lo hay, mira. Comunidad Autónoma de Aragón, tú pincha ese, tú escoja los de Aragón. Sí, cualquiera de los dos, Comunidad Autónoma o SEPIE. No obstante, o sea, siempre podéis recurrir a nosotros en última instancia y decir, oye, que es que tengo alguno que no me validan. Nosotros os lo validamos sin problema. De todas formas, la comunidad autónoma, haceros una idea que los que validan son normalmente los de centros educativos, ¿vale? Centros educativos que dependen de ellas, porque son las consejerías que tenemos algunos ayudantes que nos echan una mano para la validación de los documentos. Entonces, si no pertenecéis a ningún centro escolar, pues escogéis SEPIE y ya está. O si sois de una universidad y sí que está incluida la universidad, cogéis esa universidad, en caso contrario, pues ponéis SEPIE y listo. SEPIE en última instancia siempre funciona. Entonces, cuando entréis, yo ya tengo un usuario creado, ¿vale? Yo entro,
o sea, ya tiene usuario creado, entro y veo esto. Y este es el perfil que vosotros vais a ver como tutores, ¿vale? Veis que tenéis 0, 1, 2, 3, 5, 6. ¿Por qué no hay 4? Porque el 4 era la fatídica firma electrónica del director, que ya no está. Entonces, podrían haberlo de alguna manera hecho coincidir y quitar el 6 y poner el 4 y 5, pero como recordatorio lo han dejado así. Bien, entonces quiero crear un documento de movilidad, pincho en nuevo documento. O sea, todo como si ya tuviese un documento creado, podría introducir aquí el código del documento que quiero recuperar, pero como quiero empezar un documento de cero, pues pincho empezar un documento de cero. Y esto es lo que se ve. ¿Veis? NIF del titular del documento, ¿vale? El titular es el alumno para el que estáis creando el documento, país al que... Bueno, estos afines, como pone ahí fines estadísticos, no se va a ver luego en el documento, ¿vale? Pero nosotros sí lo utilizamos para estadísticas. País de destino, lo mismo, no se va a ver. Pero nosotros sí queremos saber cuántos alumnos van a Alemania, cuántos alumnos... ¿Vale? O sea, nos interesa. Aquí vais a poner, podéis subir una fotografía, ¿de acuerdo? Yo qué sé, que tenga menos de 1 mega y suficiente. Luego, apellidos del alumno. Apellidos y nombres, los datos del alumno, aquí, ¿vale? Seguimos, os voy a hablar de las casillas que presentan casi siempre algún problemilla. La 8, nombre de la organización expedidora. Eso sois vosotros. Muchas veces aparece SEPIE, incluso OAPE, como nos llamábamos antes. Sois vosotros, ¿vale? El instituto o el centro que seáis, o la empresa que seáis. Sois vosotros el 8. Veis que aparece una columna en español y otra en inglés. Si queréis que aparezca el documento en español y en inglés, lo tenéis que rellenar como el currículum en español y en inglés. Otra vez al Google Translator. A ver, si lo rellenáis solamente en español, aparecerá siempre en español. Incluso si en la zona inglesa lo queréis rellenar, porque a veces pasa en italiano, porque vuestros alumnos están en Italia y el tutor de la organización de acogida es italiano y os rellena la sección, su sección, que es la 5, en italiano, pues genial, tampoco pasa nada, ¿eh? Pero, como consejo, yo lo rellenaría en la lengua que le pueda hacer más favor al alumno. Si el alumno va a buscar trabajo en el extranjero, rellenadlo en inglés. O sea, ya no seáis no hace falta ser muy específicos, pero si va a estar en Europa o va a intentar buscar luego trabajo en Europa, rellenadlo en inglés. O sea, si lo queréis rellenar también en español, genial. Pero le va a servir mucho más que esté en inglés a que esté en italiano o en francés probablemente, a no ser que luego se quiera quedar en Francia, claro. Bueno, cada caso es específico, por lo tanto... Entonces, fecha de expedición. Vamos a la casilla 10. Hemos visto que la 8 sois vosotros, la 10, la fecha de expedición tiene que ser siempre a ver si me explico bien, posterior a la de la finalización de la movilidad. Esto es, si la movilidad termina el 30 de junio, será el 1 de julio y posterior, ya no importa, ¿vale? Pero, ¿por qué tiene que ser posterior? Porque este documento recoge aprendizajes adquiridos. No podemos expedir un documento con una fecha en la que esos aprendizajes todavía no han sido adquiridos. Nosotros estamos certificando que este chico sabe hacer esas cosas. Por lo tanto, un día después de la finalización de la movilidad es perfecto. ¿Veis? Tenéis organización de origen. Ahí vais a rellenar los datos de vuestra organización, incluso los vuestros, porque os pide el nombre de la persona de referencia o tutor. Si sois vosotros los tutores, tendréis que poner ahí vuestros datos. No hace falta que pongáis el NIF. Ahora, un poco por seguridad, para darle un poco más de autoridad al documento, el documento pide en estas casillas el identificador o DNI. Si vosotros no lo sabéis, el vuestro lógicamente lo sabéis, pero si no sabéis el del tutor de la organización de acogida, podéis poner perfectamente desconocido, ¿vale? Incluso por ser una casilla de texto libre, podéis poner unos guioncitos y ya está, no pasa nada. No os compliquéis la vida con el identificador del tutor de acogida, no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos vais a ver, entonces tenéis luego vuestros datos, los datos de la organización de acogida, tenéis que rellenarlos, eso es importante. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, este documento es una especie de certificado de empresa. Vosotros sois si sois el tutor, sí, el tutor. O sea, al fin y al cabo sois los... ¿Perdón? O coordinador, exacto. Sois vosotros los que estáis verdaderamente al tanto de qué tipo de desplazamiento o movilidad es esta
qué va a hacer, qué va a aprender. O sea, seguimos un poco. Bueno, ahí están tenéis que poner, si es posible, el correo electrónico y si es posible también el número de teléfono de esta persona, mejor que mejor. Veis que hay algunas casillas que tienen asterisco, lógicamente son obligatorias, otras que no lo tienen, pero cuantos más datos haya, mucho mejor. Seguimos organización de acogida, ya hemos hablado un poco de esto, seguimos un poco y vais a ver objetivo de la estancia formativa. ¿Qué va a hacer? Este chico va a hacer unas prácticas que están ligadas a un proyecto Erasmus, o sea, la rama, aquí ya tenéis desplegables, luego es muy facilito, ¿vale? O sea, vais nivel educativo, desplegable, si no lo encontráis, pincháis en otros. Lo siguiente, o sea, programa europeo transnacional, pues ahí tenéis todos los programas, actuales y no actuales, o sea, podéis pinchar el que... Duración de la estancia formativa, esto es importante, esto es algo que siempre tengo en cuenta, o sea, sobre todo para ver luego la fecha de expedición del documento. Cuando empieza las prácticas o la formación y cuando terminan, eso es facilito, ¿no? Y luego, hasta aquí llega vuestra función como tutores de la organización de envío, hasta aquí llega, ¿de acuerdo? Cuando hubieseis rellenado todo esto, guardabais, ¿vale? Si queréis hacerle la vida fácil al tutor de la organización de acogida, vais a la 5A y a la 5B. Si es un curso, 5B. Suele ser menos un curso, pero muchas veces es una especie de modalidad, vamos a llamarla dual también, en la que se hace un job shadowing y consiste en que hay ciertas horas de formación y ciertas horas de trabajo también. Pues podéis utilizar la 5A y la 5B, ¿de acuerdo? Ambas secciones. Si vosotros vais a utilizar la 5A, pincháis en 5A y se despliega. Bajo un poquito más. Y estas casillas son súper importantes. Esto es lo que es el corazón del documento realmente. 29A, actividades y tareas llevadas a cabo. ¿Qué tareas ha hecho el alumno? Y aquí podéis utilizar perfectamente un infinitivo, pues organizar, distribuir, servir, hacer camas, lo que sea que ha hecho. Y qué capacidades y competencias ha adquirido a través de esas tareas. Aquí, ¿de qué es capaz el alumno? Vais a ver... Os voy a poner un vídeo para que veáis cómo se debería rellenar esto. Está en inglés, espero que lo entendáis, pero creo que está subtitulado también, ¿eh? O sea, da una idea muy clara de cómo se deberían rellenar, sobre todo este campo, la 30A. Así es también un break para que no os resulte tan pesado todo esto, que a veces es un poco técnico y pesado. In foreign European countries are becoming more and more popular. Maya and René are also using this opportunity. René is training to be a restaurant specialist. He is spending 4 weeks of his apprenticeship abroad in a small restaurant in Barcelona. Maya is becoming a logistics manager and will spend 3 months of her training in Prague. Both will learn many new things during their work experience placements abroad and will naturally be confronted with challenging tasks, all of which should be well documented. The question is, how do they document what they've learned? Many educational institutions already use the Europass Mobility Document, a European document that reflects acquired skills. But often, the acquired skills are documented in very general terms, making it difficult for employers to properly assess young applicants. Especially with expressions like this. René expanded his basic knowledge of service and improved his Spanish. Or, Maya was able to acquire extensive experience in the host company and learned new work techniques. But now, it is rather easy to fill in the Europass Mobility document online in a useful and informative way. The focus is on the learning outcomes, what the learner knows, understands, and is able to do. Learning outcomes can be anything from technical, linguistic, organizational, social, personal, and intercultural skills, as well as computer skills. Now, using the simple question formula, who is able to do what, how and in which context, and on what level, a successful description will sound more like this. René is able to advise customers in Spanish, taking into account their wishes and explaining the daily special in a confident manner. Maya is able to prepare and issue transportation documents using the appropriate software depending on the mode of transport by herself. There are also numerous tools to support you. A brochure,
a guide to completing the Europass, as well as example documents. There is even a list of action verbs and helpful phrases that bring the descriptions straight to the point in understandable language. René and Maya can use these completed documents to apply for their future jobs. Thanks to the well-documented learning outcomes in the Europass mobility document, employers immediately see what Maya and René have learned during their time abroad and are able to properly assess their skills and competencies. It always pays off to be specific and detailed in filling in the Europass mobility document. Please help us improve the chances for young people. More information, tips and support can be found on our websites. Ok. Entonces, lo lógico, en la sección que estábamos viendo, a ver si... esta. En la sección que estábamos viendo, veis, es vuestro alumno es capaz de llevar a cabo todas estas tareas y a qué nivel. Entonces, en la 30A vamos a hablar de resultados de aprendizaje. ¿Qué es lo que ahora sabe hacer este chico? ¿Qué es capaz de hacer? Eso sería lo ideal. Entonces, luego tenéis competencias lingüísticas. Lógicamente ha estado fuera, habrá mejorado su nivel de idioma de alguna manera. Pues podéis, de alguna manera, hablar de a qué nivel ha mejorado su nivel de idiomas, qué habilidades ha adquirido, si son orales, si son escritas, si son de recepción, de producción. Y luego, competencias informáticas, también lo técnico es importante y así sucesivamente. No necesariamente tenéis que rellenar todas las casillas. Si alguno de vuestros alumnos no tienen información para esas casillas, las podéis dejar en blanco perfectamente, sin ningún problema. Al final... Sí, sí. Sí, os iba a comentar ahora eso, sí. Claro, claro. En los suplementos, en la parte final, que en inglés es on the workplace y aquí es las FCTs, o sea, ahí tenéis todas las competencias que ha adquirido. Lógicamente la FCT es parte de su formación y ahí al final tenéis todas las, en los suplementos pone FCT o on the workplace y ahí podéis simplemente, si veis que esas competencias son exactamente las mismas o si no cogéis las que verdaderamente haya cumplido, las ponéis en el documento de movilidad y ya está. Y perfecto, exacto. Para eso también nos sirven los suplementos, o sea, para rellenar el documento de movilidad. O sea que sí, os lo voy a comentar, o sea que muy bien apuntado. Cuando lo tengamos, pues guardamos. Y cuando guardemos, y esta sección es para hacerle la vida fácil al tutor de acogida, nosotros no tenemos por qué, pero imaginaos que es una empresa muy pequeñita. Es muy probable que el tutor de acogida tenga dificultades para trabajar, o sea... Ahora vamos a ver qué ocurre cuando vosotros lo guardáis y lo mandáis al tutor de acogida. Nosotros no lo hemos rellenado, pero vais a ver, yo creo que está todo en la web y os lo puedo enseñar. Cuando vosotros guardáis el documento, ¿vale? Habéis creado un nuevo documento, lo guardamos, ya vamos a la sección 1, al estado 1, ya está guardado y yo lo quiero abrir. Voy aquí, yo aquí no tengo ningún documento, o sea, pero yo iría aquí. Aquí me aparecería un código, me aparece esto, más o menos, son 7, 4, 5, 6, yo qué sé, y luego unas letras mayúsculas, algo así, barra Pilar Martínez. Aparece esto es un enlace, ¿vale? Que vosotros pincháis sobre él y se abre el documento. Cuando se abre el documento, en la parte superior aparecen dos casillas, azules claras. Una es para devolver este documento al estado anterior y modificar o completar lo que no pudieseis en su día porque os faltaban datos, o enviar a organización de acogida, ¿vale? Enviar, pincháis aquí. Se abre una ventana emergente, pequeñita, que pone mail, asunto. Ponéis el mail de la organización de acogida y el asunto. Documento Europass, ¿vale? Ponéis eso y pincháis a enviar. Os voy a enseñar lo que verá, a ver si lo tengo, creo que lo tengo, pero están preguntas frecuentes. Lo que ve el... A ver, esto está aquí. Un momentito, que a ver si lo que recibe el tutor de la organización de acogida es lo siguiente. Es un correo que dice,
pinche aquí para abrir el documento. Introduzca este... Gracias. Introduzca este código. Introduce el código, se abre el documento, cumplimente, pone en inglés, cumplimente la información de la sección 5A o 5B y valide. Punto. Esto es lo que ve. Entonces, él cumplimenta la sección 5A o 5B, o las dos, si se trata de una formación, como hemos dicho, dual, digamos. Nada, está, vale. Y valida. Para validar, tiene que apretar una casilla que pone validar, en inglés, validate, ¿vale? Si vosotros le dais todo hecho, lo único que tiene que hacer es leerlo y estar de acuerdo y validar. Cuando, vamos a volver para atrás, luego os lo enseño esto. Le llega un correo electrónico con esas tres indicaciones, ¿vale? Pinche sobre este enlace, introduzca el código, complemente la sección 5A o 5B y valide, ¿vale? Eso es lo que le llega. Ahora, luego vamos a preguntas frecuentes. En preguntas frecuentes lo tenéis. ¿Qué ve el tutor? Ahí está, ¿vale? Eso es lo que ve el tutor. O sea, que si no, luego vais a ir y le echéis un vistazo. Entonces, eso es lo que yo haría aquí. Pincharía sobre este, ¿vale? Revisaría que está todo bien, cumplimentaría, si no, y lo enviaría a la organización de acogida. Bien. Estamos en el 1, lo hemos mandado a la organización de acogida. Vamos al 2, listado de documentos que se han enviado a la organización de acogida. Si pinchamos en ese, vemos todo lo que ya hemos enviado a la organización de acogida. Todo, ¿vale? Si vamos al 3, listado de documentos ya validados. Cuando el tutor de la organización de acogida los ha visto, les ha pinchado en validar, automáticamente me vuelven a mí. Y aparecen en el 3, todos en el 3. Entonces, en el 3, yo los abro la sección 3, el estado 3, veo todos los documentos que me han vuelto y ¿qué tengo que hacer? Pues un poco lo mismo, pincho en el documento y aparecerán dos casillas. Todavía tengo opción, resulta que es que me he equivocado de poner algo, puedo devolverlo a borrador todavía, puedo devolverlo y rectificarlo. O bien enviar, y ahora ya no dice a tutor de organización de acogida, pone a organismo validador. Y pasa exactamente lo mismo, se abre una ventanita en la que ya no dice mail, sino escoja el organismo validador. Antes lo habíais escogido, pero ahora os da otra vez la opción de, me arrepiento, escogí a Sepier, pero quiero mi comunidad autónoma, o viceversa, ¿de acuerdo? Entonces aquí se abre otra ventanita y aquí volvéis un desplegable y escogéis y le deis enviar. ¿Sí? ¿Os habéis perdido? ¿Un poco? Claro. Es que si hubiéramos tenido todos una... O sea, no, hay varios. Hay varias personas, o sea, es que no tengo los datos aquí de quién valida. Luego os doy mis datos y si queréis me llamáis y yo os digo quién valida, ¿vale? Yo tengo la base de datos de quién valida en cada sitio en Madrid, pero es que no me... Hay un chico, sí. Puede ser. Sí, puede ser que se llame Gonzalo. Entonces, siempre volvemos un poco y rebobinamos para que veáis. En el 1, abro, creo el documento, relleno todos los datos, guardo, ¿vale? Y cuando ya he guardado, esto es en el 0, perdón, en el 0, creo el documento y guardo. Y cuando guardo, el documento ya está en el paso 1. Si quiero acceder a él, ya tengo documento, ¿eh? Listado de documentos en estado de borrador. Yo ya he creado un documento y lo tengo ahí, expectante, por si acaso quiero terminarlo de rellenar o corregir algo. En el 1, abro los documentos que están en estado de borrador y puedo terminar de cumplimentarlo y ya enviarlo a la organización de acogida. En el 2, lo pone ahí, ¿eh? O sea, que lo tenéis todo ahí. Listados de documentos que se han enviado, ¿vale? Yo, cuando lo tenía en el estado 1, podía terminarlo y hacer esto también, ¿vale? Enviarlo a la organización de acogida. Aquí se abría un mail, se ponía el asunto, se enviaba. Volvía, o sea, se rellenaba ahí, pinchaba en validar y volvía. Y estaba listados de documentos ya validados por la organización de acogida en el 3, ¿vale? Cuando el tutor de la organización de acogida lo revisa, lo cumplimenta, le da a validar, o sea, ya vuelve al estado 3. Yo pincho ahí, en ese documento, ¿vale? En los documentos que hay ahí, que tienen esta apariencia. Pincho en esos documentos y para que me los valide Sepier o la comunidad autónoma, tengo que volverlo a abrir. Pincho aquí, se abre
y le doy otra vez a la casilla azul clara que dice enviar al organismo validador. Por si acaso, lo que os decía, os habéis arrepentido, o sea, se abre otra ventanita emergente con desplegable y escogéis ahí otra vez el organismo validador y decís enviar. En el 5, listado de documentos pendientes del visto bueno. Vosotros los habéis enviado, pero yo, que tengo mucho trabajo en esos momentos, todavía no los he podido validar y bla, bueno, ahí están, hasta que yo los valide. Están en el 5, hasta que yo los valide. En el momento en que yo les dé el visto bueno, automáticamente pasan al 6. Y eso quiere decir que el documento que tiene este aspecto, a ver que os lo enseño, que tiene este aspecto, a ver si abre, el documento que tiene este aspecto, que tiene un número de registro nacional y un código de verificación, cuando aquí, al lado del registro nacional, tiene un 12.000 y algo, quiere decir que el organismo validador ya lo ha visto y está bien. Os aparecerá en el estado 6. Eso quiere decir que el documento está perfecto, que ya se lo podéis entregar a los alumnos. ¿Cómo? ¿Os acordáis de cómo? ¿Cómo? Ahí lo podéis imprimir, pero no, había otra manera para dárselo a los chicos que os he dicho. Os interesan 2 enlaces. El primero y el tercero. ¿Os acordáis de esto? Vamos a volver ahora para que os acordéis. No, ya, es que son muchas cosas. Volvemos para que os acordéis. ¿Os acordáis de esta pantalla ahora? Que os he dicho, mirad, en esta pantalla os interesan 2 enlaces. El primero, que es vuestro enlace de tutores, y el tercero, que es el que vosotros vais a utilizar para, una vez el documento esté validado, totalmente validado, o sea, descargarlo y entregárselo a los alumnos. Lo tenéis que descargar desde aquí para que se vean los 2 códigos, ¿vale? Estos 2 códigos que os he enseñado antes. Ahora, vaya, a ver, es que aquí no se ve, no sé dónde está el PDF. No sé dónde está el PDF. Dale al módulo de consulta, dale... Ah, espera, a ver si me deja, ahí. ¿Veis? Que ahí tiene el número de registro nacional, ahí vais a ver un 12.000 y pico ahora y ahí vais a ver el código de verificación. El código que os interesa es el 81.000, ese es el código que os interesa, es el código que vais a introducir aquí. A ver, ahí. Vais a ver, ahora nos va a dejar entrar, vais a ver lo que se ve. Se ve esto. Esta es la pantalla que aparece. Entonces, en esta casilla introducís ese código. El documento se descargará. Lo podéis guardar y enviárselo por correo electrónico o imprimirlo y dárselo. O lo mejor de todo, darle el enlace con el código o las 2 cosas. Le dais el enlace con el código, le dais este enlace, pincháis aquí. Le dais este enlace que termina en Mobility y el código. Y el alumno siempre puede entrar en este repositorio y descargarlo. ¿Os surgen dudas? Aquí veis que tiene un botón para en español y en inglés. Antes, cuando se ha estado rellenando, también viene una sección de español y otra de inglés. Si no se ha rellenado en inglés, no te lo descarga en inglés por mucho que le des al botón de inglés. Eso que lo tengáis en mente. Es decir, no te lo traduce automáticamente. Entonces, tenedlo en cuenta, es decir, si lo habéis rellenado en inglés, pues bueno, le dais en inglés y se descarga de inglés. Lo único que tenéis es que tenéis la interfaz pues en los 2 idiomas, pero pasa como con el currículum vitae Europass. Quien tiene que rellenarlo en inglés es el que está cumplimentándolo. De todos modos, Aurora, ¿puedes enseñar lo de los suplementos? Lo de los suplementos que comentaba antes una chiquita por ahí, que no sé cómo se llama, es muy útil realmente, pero sobre todo para los que estáis para superior. Para enseñanzas superiores no, porque realmente es distinto, no están prefabricados, digámoslo así, pero para los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, la mayor parte están ya preparados y en LOE están en español y en inglés. Los antiguos del OCSE están incluso en francés también, o sea que por lo menos en los 2 idiomas lo tenéis. Entonces podéis coger para las competencias, como vienen ahí muy bien descritas, podéis cogeros el documento que se ha preparado ya por formación profesional para esa titulación en concreto y especificar las competencias específicas que ellos van a trabajar durante la FCT en esas prácticas que van a hacer fuera, que suele ser lo habitual de las movilidades que se hacen de formación profesional. También, exactamente. Claro, la verdad es que son muy útiles porque ya tienes ahí la información, la tienes en castellano, la tienes en inglés, no tienes que estar pensando ¿y cómo se dice esta terminología que es muy específica, muy concreta? Entonces, ¿Os surge alguna duda al respecto? Sí. Yo tengo varias preguntas. A ver. Vamos a ver. Empiezo por la primera, que es cuando se hace job shadowing, Sí. normalmente se lo pedirá a un profesor para hacer una estancia.
Claro. Yo eso no lo sabía. Vamos a ver, nunca lo he pensado. Siempre les decimos, tanto al alumnado como al profesorado, que retienen el apartado 5A, ya que el B lo hemos considerado siempre como para universitarios que van a hacer cursos de estudios. Pero, sin embargo, me ha sorprendido que has dicho que también un profesor, por ejemplo, en el sentido de que va a un centro, Claro. y va a un centro, puede intervenir en alguna clase o puede visitar empresas. ¿En qué sentido te refieres? Pues simplemente el hecho de que pueda dar determinadas clases. Imagínate un profesor de español que va a hacer un intercambio con un profesor de inglés a Reino Unido. O sea, no, un job shadowing también, simplemente, pero muchas veces tienen que dar clase o parte de la clase. O sea, ellos van a tener que, eso es laboral, digamos. Ahí, Sí, pero de todas formas, en el caso de Job Shadowing, realmente es mucho más recomendable utilizar la sección 5A, porque describe qué es lo que va a hacer, qué trabajos hace, las tareas, lo que aprende, las habilidades que adquiere durante la estancia. En el caso de Job Shadowing en concreto es mejor la sección 5A. La 5B está más pensada para estudios. Pues bien, porque vas a hacer una parte de la titulación, bien porque vas a hacer un curso que tiene una correspondencia en créditos X, que a lo mejor se lo puede luego después de alguna manera homogeneizar o homologar con otros estudios que se hagan en el otro sitio. Es decir, la parte B es más para cursos que tienen una equiparación en créditos o estudios, una parte de los estudios que tienen una equiparación en créditos. El resto va todo a 5A porque es donde describes qué es lo que has hecho. Y luego, bueno, de todo lo que has dicho, o sea, cuando dices, para hacerle más fácil al tutor del niño. Para hacerle más fácil de acogida. No, de la organización de acogida, sí. De acogida, perdón. ¿Qué es? A veces... ¿Rellenar el apartado 5A No. ya dado con las indicaciones del suplemento? Que nosotros decimos siempre a los centros, a los centros no, perdón, nosotros siempre enviamos, nosotros somos comunidad, entonces enviamos a los socios, a las empresas, ese suplemento, lo utilizamos para eso sobre todo, porque está muy bien, está toda la descripción de toda la titulación, o del grado de los estudios que ha hecho el alumno, pero tú te refieres a que utilicemos eso. La información que aparece al final. Al alumno para que sepa, por ejemplo, para que tenga un vocabulario y lo demás. Es muy buena idea también. Comunicarse e incluso ponerlo ahí. Sí. Pero claro, decimos al alumno que lo haga. Bueno, es otra. Y luego en el idioma, y voy un poco todo junto, en el idioma del país en el cual está haciendo la estancia, para que luego se lo enseñe. Y eso, en ese sentido, se lo facilitamos, no para que lo haga el tutor, para que se lo enseñe a su tutor de empresa y dé el visto bueno al tutor de empresa. Está estupendo, no hay ningún problema. Si queréis introducir al alumno, da igual, no importa. Pero ocurre, tú has dicho, ¿lo dejan en blanco o no? Y nosotros como comunidad autónoma, yo veo uno que de 7 preguntas, y creo que son las 7 preguntas, 2 ha completado y el resto no lo valido. No lo valido. Dependiendo. O por ejemplo, yes, no. No, hombre, Sí, por no, supuesto. no, A ver, se trata de... Se les enseña, ¿vale? De acuerdo, ahora nos estamos planteando, porque hay gente que hacerlo, vamos a hacerlo y vamos a darles todo eso. Yo luego no soy partidaria de eso. Pero claro, María José, un minuto. Es que depende de qué tipo de empresa sea a la que has mandado a tus alumnos. Como sea, vamos a decir, una peluquería pequeñita, o sea, probablemente esa persona, o sea, no se va a poner delante de un ordenador a rellenar las 5A. O sea, facilitar. Pero lo hace el alumno, ojo, Bueno, ya, pero es que no, en vuestro caso, pero no siempre lo hacen alumnos. Yo, a ver, aquí quería decir quería comentar una cosa al respecto. María José, claro, es decir, yo, no, la recomendación no es que lo haga el alumno, es decir, cuando tú mandas a un chico a realizar unas prácticas fuera, quien sabe qué es lo que debe, de las competencias que debe adquirir en esas prácticas o las actividades, tareas que ha concretado con la otra empresa, es la institución de BIO, el centro en el que está haciendo los estudios ese alumno, en el caso de alumnos. Y debería hacerlo el tutor de esa práctica. No, el tutor. Claro, pero no es... Vamos, es decir, yo desde aquí, desde nuestra perspectiva, no recomendamos que sean los alumnos los que hagan esa parte. Es decir, lo que os decimos de prepararlo y dárselo un poco ya preparado a las empresas de acogida es por facilitaros la tarea y que
y que de alguna manera las empresas de acogida no tengan problema en rellenar una cosa más y para ellos sea muy cómodo, porque a veces sí que es verdad que en empresas pequeñitas dice, jolín, otro papel más. Pero vamos, que realmente lo lógico sería, yo inicio y pongo los datos como tutor del alumno, o si soy el profesor y resulta que el coordinador es el que se encarga de hacer los documentos Erasmus, pues bueno, el tutor es el que empieza, inicia el proceso, de alguna manera, de forma compartida con el profesor que va a hacer la actividad. Pero inician, insertan todos los datos, se lo envían a la empresa acogida y es la que te rellena lo que ha aprendido esa persona. Eso sería lo correcto, lo lógico, lo ideal. Pero lo ideal a veces no funciona. Entonces, por eso digo, ahí en esos casos lo fácil es, como ya hemos acordado estas tareas con ellos, como ya hemos acordado que van a hacer estas cosas, se lo das pre-relleno. ¿Qué ocurre cuando no lo hacen? ¿Que no lo hacen quién? ¿Qué ocurre cuando en una práctica no han hecho eso? Claro, pues ahí tú se lo das pre-relleno y la empresa ya ahí puede decir, pues esto sí, esto no, quita, pone, remata, pero ya le das un borrador sobre el cual trabajar, sobre el cual puede añadir o quitar. Y entonces... Voy ya a la validez de este documento, porque antes tenía una firma digital que nos traía a todos de cabeza, eso es verdad. Pero eso es un problema de seguridades con el sistema este, Java, y todo lo que pasaba y demás. O sea, yo he tenido centros en los cuales han descompuesto todo el sistema y hasta el ordenador físicamente y lo lograron, que fue cuando toda España estaba colapsada, en junio, todos estaban colapsados. Y bueno, dos centros en Navarra lo consiguieron, pero bueno, a base de meter horas. Entonces, pero claro, había una validez. Ahora, eso lo puede hacer. No. A ver, validez hay siempre, porque, claro... No hay una firma digital. No. El código... Pero vamos a ver. Tú tienes que poner tus datos y tu DNI para empezar como tutor de organización de envío. Y tú validas tu sección, la sección que tú rellenas, la valida. El tutor de la organización de acogida, o sea, valida su sección. O sea, y nosotros validamos al final. Yo creo que un documento Europass, que es un certificado... Un momento, María José, un momento. Un certificado Europass, que al fin y al cabo es un certificado de empresa, o sea, entre dos países europeos, pero un certificado de empresa con 3 validaciones no existe en el mundo. No existe en el mundo. Ya, pero validar es hacer el clic. No, y revisar. O sea, que eso tiene que ver... Ya, o sea, pero luego también cuando no llega, lo sabemos, cuando no llega a esto de acogida, que yo he tenido muchísimos, y lo hacemos aquí, no te preocupes. Vale, pero entonces, no ha vuelto, María José, pero como tutor de la organización de envío tú eres responsable y está tu DNI ahí, o sea, eres responsable de lo que estás poniendo. Sí, o sea, que... responsables somos, por supuesto que somos responsables. Es como... que el tutor del centro se pone en contacto con el alumno, a ver lo que has hecho, dime tal cual, y lo rellenan la perdón. Yo creo que es un documento que tiene mucha seguridad, realmente. No ves, pues no sé, la firma digital cuando funcionaba, pues no está esa firma digital. Es para el documento que no es un título universitario, o sea, es suficientemente seguro, más que seguro. Ya me gustaría que todas las titulaciones fueran tan seguras. Y luego... Sí, no decimos que no, pero de todas formas, es decir, ya te digo que pasa por 3 o por lo menos pasa por 2 filtros, con lo cual es bastante. Y desde luego, ¿para qué sirve ese documento en definitiva? Y hay una serie de datos que si un empleador quiere saber, pedir referencias a la empresa donde ha realizado las prácticas, va a poder contactar con ella y decirle, pues mira, tengo esto, he visto que han hecho estas prácticas en esta empresa, con lo cual ya tienes, es decir, con eso te sirve y mucho. Porque pueden contactar con ellos, o sea, básicamente es eso. Marina. A ver, ¿qué ocurre o qué se puede hacer si lo enviamos al socio de acogida y lo tiene en spam, lo pierde? En esos momentos me llamas. O escribes a... Ese es mi número de... Bueno, es fácil, es fácil, se puede saltar ese paso. Yo os lo cuento. O me escribes a europass@sepio.es o me llamas aquí, que es mi número directo, y te lo cuento. Y si durante todo el proceso, cualquier momento en el que os quedéis parados, cualquiera, 20 veces que os quedéis parados, me llamáis. No hay ningún problema. O sea, si no estoy yo, lo cojo que nosotros directamente no podemos rescatar el documento otra vez y volverlo a enviar si lo hemos enviado una vez. Os contaré cómo en esos momentos. Si ocurre, que probablemente no ocurrirá, hay solución.
Hay solución, pero no os preocupéis, si cualquier paso en el que os atasquéis cualquiera, cogéis el teléfono y llamáis. Esto es el documento de movilidad, que os quería hacer una advertencia más, porque antes veis que cuando hemos visto la parte de trabajo pasábamos de la casilla 8, en la que teníais que poner el nombre de la organización expedidora, a la 10, que era la fecha de expedición del documento. Pero cuando veáis el documento vais a ver que aparece una casilla 9 y además con asterisco. Claro, vais a decir, oye, pues esto yo no lo he rellenado. Número de movilidad Europass. O sea, en España se utiliza, a nivel europeo sí que muchos países lo utilizan. Nosotros no, porque nuestra aplicación genera el registro nacional. Entonces, todos los documentos que nosotros validamos a nivel nacional se van registrando y con ese número es más que suficiente. Otros países lo utilizan y nosotros, si tenemos muchas movilidades, podemos utilizarlo a nivel interno. Podíamos utilizarlo a nivel interno, ahora ya no, porque ya no nos da la opción de rellenarlo. Además daba muchos problemas, no os aparecerá en la sección de trabajo en la que vosotros picáis todos los datos, pero sí la vais a ver luego en el documento, ¿veis? Es la casilla 9, no os preocupéis, podéis dejarla vacía. Ahí, esto es un documento viejo y sí que la rellené como número de trabajo interno en su momento para tener un ejemplo, pero ya os digo que no os va a aparecer, luego la vais a ver y aparecerá vacía, tranquilos, no pasa nada. Puede quedarse vacía. Este formato es igual para todos los sí, países para de la todos. Unión Europea. Decías, todos los que nos vienen tenemos que firmar y sellar. Hemos firmado y sellado muchos de estos. El formato es el mismo. O sea, este documento es universal para todos, es el mismo. Pero hay países, Francia, sin ir más lejos, que todavía lo utilizan en papel. Entonces, si vosotros acogéis alumnos que vienen de Francia, o profesores, exacto, que van a venir con el Europass en papel, esperando a que vosotros le pongáis un sello y una firma. Ahora bien, cuando se pierde, se pierde. Se acabó. Ese es el documento que hay y ese es el único documento original que existe. Nosotros, sin embargo, si se pierde, podemos recuperarlo siempre. Además, nos permite realmente poder acceder a un montón de datos y realizar estadísticas y más adelante, bueno, Goretti os contará, que es más técnica que yo, o sea, lo que nos proponemos hacer para que realmente esto sea un repositorio al que puedan acceder las empresas, o sea, para buscar determinados perfiles laborales. O sea, que por eso nos interesa mantenerlo y darle un poco de valor añadido, que no sea simplemente un repositorio del cual descargar, sino una base de datos importante para que, o sea, tenga un valor no solamente para los alumnos, sino también para las empresas que buscan determinados tipos de perfiles. ¿Qué más os puedo contar de...? Bueno, así, rápidamente. Bueno, así es como María José dice que no validas están estas dos casillas solamente rellenas. Yo sí, porque si están bien rellenas y son suficientemente informativas, a mí me parece que si realmente dice, pues este chico ha realizado todas estas tareas y ha aprendido todas estas cosas a nivel laboral, profesional, ahí pone técnico, a mí me parece que dice bastante ya. Sí, por supuesto, puede quitar, poner lo que quiera. El tutor tiene, va a haber la 5A y la 5B y él puede hacer lo que quiera, lo que crea conveniente, añadir, quitar, no, este chico realmente esto no lo ha hecho bien, por lo tanto no considero que está hecho a nivel, yo qué sé. O sea, él puede editarlo todo, pero si es una empresa muy pequeñita, o sea, muchas veces se le facilita mucho la vida, o sea, a lo mejor copiando simplemente la FCT, ahí, o sea, luego que él pueda editar lo que quiera, ¿no? Además, como la tenéis en español y en inglés, perfecto, fácil, o sea, copia y pega. Que trabajáis mucho, eso os lo simplifica bastante, o sea. No, el tutor de la empresa de acogida es el tutor que está en la empresa. De alguna manera revisando que esas prácticas o sea, se están llevando a cabo o sea, para cumplir determinados objetivos que vosotros habéis firmado en el convenio de aprendizaje. O sea, no es la empresa. Cuando hablamos de la empresa es el tutor de acogida, ¿vale? Sí, estamos hablando de empresa y parece que estamos hablando de un tercer intermediario, pero no. Aquí una recomendación para estos campos es que en lugar de ponerlo como está ahí una línea, otra línea, es que lo pongáis continuado con comas, porque si no hay un problema. Cuando es muy largo, muy extenso el texto, como el tamaño es fijo del documento que se genera, se os va reduciendo la letra. Entonces, cuando hay demasiado contenido, se queda
compactito, demasiado pequeño y queda horroroso. Entonces, mejor ponerlo continuado con comas, taca, 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 un texto continuado, para que ocupe el menos espacio posible y no se quede demasiado pequeño el tamaño de la letra. Bueno, esto es simplemente un ejemplo. O sea, estoy segura de que vosotros lo rellenaréis mejor. En este caso, por ejemplo, sale fenomenal porque están todas, es decir, que no entran, no sobrepasan el límite, entonces entran justo en la cajetilla. Pero en el momento que pase el límite, se queda feísimo, se queda súper reducido, muy feo. Vamos a ir un momento simplemente a los suplementos. Poner cosas al detalle. No. Que se trata de poner unas realizaciones generales y no al detalle de lo que ha hecho. Vamos a ver los suplementos. ¿Os ha quedado claro y os ha quedado claro cómo llevarlo a cabo? No. ¿Os ha quedado claro? Bueno, no mucho. Vamos a ver los suplementos. Vamos a los documentos de Europass, el desplegable, y tenemos varios tipos de suplementos. O sea, en principio tenemos los de técnico y los de el certificado de profesionalidad, y como veis los certificados, los títulos o los suplementos a los títulos de técnico están los del OCSE. Si pinchamos sobre los del OCSE aparecen los suplementos en inglés, francés y español de grado medio y de grado superior también en inglés, francés y español. Por lo tanto, si este chico tiene una titulación LOCSE, grado medio, grado superior, lo que puede hacer es descargarse el suplemento y adjuntarlo al título para que si sale a Francia o a Inglaterra puedan saber a qué equivale su titulación y qué aprendizajes ha adquirido y, por lo tanto, a qué trabajos puede aspirar o a qué tipo de formación puede aspirar. Los del OE. Si pinchamos sobre los del OE, es prácticamente lo mismo, pero solamente están en inglés y en español, no están en francés. Pero sí que tenemos un anexo voluntario a los suplementos. Los suplementos, ahora pinchamos sobre uno en español para que los veáis, no están personalizados. O sea, si el alumno en cuestión necesita que el suplemento se personalice, tenemos que recurrir al anexo que estábamos viendo. Perdón, que voy para atrás para que lo veáis. Para que el centro pueda tener acceso a este anexo, ha de ponerse en comunicación, perdón, he ido demasiado hacia atrás, con Todo FP. En Todo FP ya veis que nosotros estamos enlazados a Todo FP, esta es la página de Todo FP donde tenemos todos los suplementos. Este es el anexo. El centro donde este muchacho ha titulado ha de ponerse en comunicación con Todo FP, solicitar el anexo y rellenarlo. El anexo simplemente recoge los datos personales, como veis, el apellido, los nombres, donde ha titulado y los módulos profesionales, las horas y la calificación que ha tenido, porque el resto de la información está toda en el suplemento. O sea, vamos a ver el suplemento para que veáis. O sea, tiene la descripción del título, luego tiene las aprendizajes adquiridos por cada módulo. El titular recepciona, la aceituna, por cada módulo. Luego, seguimos, todos los módulos están ahí, y empleos que puede desempeñar con este título. ¿Veis? Eso lo tendrá en inglés también, lógicamente. Si sale fuera, sabemos qué empleos puede desempeñar. La expedición del título y a qué nivel, con respecto a las horas que tiene, a nivel nacional e internacional, nivel 3 de clasificación internacional. ¿De acuerdo? O sea, que si sale fuera sabemos a qué nivel se corresponde y qué tipo de formación puede continuar con esta titulación también, que también es importante. ¿Perdón? Nada mal, sí. Este mal, sí. Requisitos de acceso, o sea, para cursar esta titulación, el nivel siguiente de formación y la base legal sobre la que aquí tenemos un cuadrito del sistema educativo al que se refiere esta titulación. O sea, que está muy bien, realmente, y que explica perfectamente bien a qué equivale y qué competencias ha adquirido este muchacho. Esos son los de títulos de técnico, grado medio, grado superior en LOE y LOCSE. Ya sabéis que el de LOE es el que tiene el anexo, el otro no. Y luego tenemos los certificados de profesionalidad, que los tenemos enlazados a la página del SEPE. Y los certificados de profesional prácticamente es lo mismo, están en inglés y en español, para que veáis simplemente dónde está la página. A ver, suplementos, se repasa los certificados de profesionalidad. Ahí están por familias profesionales. Un momento, a ver si... Sí. Ahí veis. Ahí están por familias. Esta es la familia de actividades físico-deportivas. Recogemos esta familia para que veáis todas las familias profesionales y ahí veis que, a ver si se abre, que ahí están en inglés y en español. Aquí tenéis el código del certificado de profesionalidad, el título y bueno, la información es muy similar a los anteriores, ¿vale? Y luego, si lo que
Un momento. Si la titulación que tiene el alumno es universitaria, o sea, ya es un poco más complejo, por lo que comentábamos antes. Europass al título superior. A ver. Aquí hay que recurrir a las universidades donde el alumno ha titulado y también a la voluntad y a las capacidades técnicas de las universidades. Por lo tanto, hay muy pocas que están emitiendo el suplemento al título superior junto con la titulación, muy pocas. Parece que la Autónoma de Madrid es una de ellas, pero pocas. Desde el año pasado, como os dijo antes Goretti, sí es obligatorio, pero resulta que todavía no tienen la capacidad técnica para hacerlo y si tardan en emitir una titulación, imaginaros lo que pueden llegar a tardar en emitir un suplemento. Aquí tenemos... ¿Perdón? Claro. Sí. Sí. Sí, tendría que estar, pero no está. Pero ni aquí ni en ningún país, no creas. Este es, a ver si se abre. Un suplemento trilingüe, es un suplemento creado por la Universidad de Santiago de Compostela, bueno, un suplemento, o sea, está en gallego también por eso, en inglés y en español, normalmente está en inglés y en español, y como veis recoge prácticamente lo mismo, pero con un formato un poco diferente y un poco más, digamos, formal y colorido, porque es de una universidad, con los sellos de la Universidad de Santiago de Compostela, en los otros casos estaban los sellos de la Comunidad Autónoma, el sello nacional y el sello de Europass, ¿no? O sea, aquí aparecen los sellos de quien ha emitido el suplemento, pero prácticamente recoge los mismos datos de los que hablábamos anteriormente. Pero este sería un suplemento típico universitario que, lógicamente, la universidad se tiene que encargar de rellenar y de personalizar, porque este sí que va personalizado. Pero no sería necesario, lógicamente, o sea, tipear los datos, sino que tengan su sistema por el cual emiten las titulaciones, permite también volcar los datos para que se puedan emitir estos tipos de suplementos. Hay algunos, vamos a decir, proyectos para también de la Universidad de Santiago de Compostela que pretenden que el suplemento sea un código QR detrás no hemos traído un ejemplo que tenemos en la oficina, pero bueno, sería ideal. O sea, que el suplemento no sea un papel más de 4 o 5 folios, sino un código QR, o sea, que se pueda leer con un dispositivo electrónico. Están trabajando para que sea así también en algunas universidades. Bueno, ya veremos. Pero estos son los documentos Europass con los que habéis pasado la siesta. Bien pasada, o sea, y no sé, si tenéis alguna duda, os la resolvemos, si podemos. ¿El suplemento entre los 5 documentos también lo tendríamos que exportar para subirlo? También se puede, perfectamente, exacto. Es ideal, ¿no? O sea, si podéis hacer un set de documentos Europass, o sea, sería lo ideal. La titulación, el suplemento, el documento de movilidad sí hay, lo que haya, y siempre que sea de Europass o no importa, pero si además es de Europass, mucho mejor. O sea, ¿más? No. Bueno, surgirán las dudas seguramente cuando empecéis a utilizarlo. Entonces, nada, en cuanto empecéis, duda que tengáis, ya os ha dejado ahí Aurora su número de teléfono y nuestro buzón de Europass para que consultéis cualquier cosa que necesitéis. Para que... esto es un poco motivador, ¿eh? O sea, se titula en inglés no más lío, ¿ok? No más lío de documentos, no más lío en general. So often it's simply too hard to prove to other people that you might really be good at something. Whether you've been studying certain subjects for years for your own benefit or recently graduated in a particular field of knowledge, you can't really count that as practical experience. All the different things you've done is probably a bit of a mess. What you've learned and the various qualifications you haven't used might make it difficult to decide to employ you. Most times it'll sound so confusing that employers won't even bother listening to you. Well, the answer is Europass. Europass is a set of 5 documents that lets you tidy up your personal experience, your qualifications and skills obtained.
3 of these documents are issued by education and training facilities. The Diploma Supplement and Certificate Supplement describe the knowledge and skills acquired in different types of educational facilities. Europass Mobility records the knowledge and skills acquired in another European country. And there are 2 other documents that can be edited and saved all by yourself. The Language Passport, which is a self-assessment tool, and a standardized form of Curriculum Vitae. This form of CV is recognized by employers throughout the European Union. No more mess, no more confusion, nothing more than a Europass. ¿Veis? Lo que se puede evitar, según Europass, mucho lío a la hora de presentar las cualificaciones de una manera ordenada y estandarizada a través de todos estos documentos. Ya veis que vídeos tenemos unos cuantos. Nada más. O sea que ya podéis ir tranquilos y nosotros también. O sea, a vosotros. Hasta luego.